Bien, buenas noches a todos. Vamos entonces a dar inicio a la segunda conferencia de nuestra formación en AutoCAD. Y es que no es solo es importante el dibujo, sino también el cómo hacemos las cosas de forma metódica. Y esto es sumamente interesante ya que podemos ser muy buenos en AutoCAD y seguir las reglas, pero es importante entender que cada empresa tiene una normativa basada en un plan de calidad y al nosotros empezar a dibujar, debemos revisar cuáles son esas normativas que se tienen dentro de cada corporación. Lo primero que debemos verificar cuando vamos a iniciar o a hacer un dibujo dentro de una empresa es cuál es el formato que se utiliza en ese proyecto o en esa empresa. Y quiero enfatizar lo de proyecto o empresa. Si usted trabaja en una empresa que realiza ingeniería y que realiza, digamos, proyectos, internamente esta empresa tiene sus propios formatos. Pero cuando esta empresa es contratada por una segunda empresa que termina siendo el cliente, probablemente, a pesar de que tenga sus formatos, debe utilizar el formato del cliente. Entonces, si nosotros estamos haciendo los dibujos o vamos a ser los proyectistas de este proyecto, debemos entonces tener claro cuál es el formato que vamos a utilizar para nuestros dibujos. Desde el punto de vista general, el tamaño del papel es lo que nos dice la clasificación del formato. La información que está dentro del formato forma parte de lo que se acuerda en el proyecto entre la empresa que realiza el proyecto y la empresa que es dueña del proyecto como tal o en todo caso el cliente. Ahora bien, a nivel de normas y a nivel de tamaño del papel, los formatos son A0, A1, A2, A3 y A4, como podemos ver en la tabla que se muestra en pantalla. No tendría sentido nosotros tratar de memorizar las dimensiones de estos formatos en este momento. Sin visual es mucho más sencillo percibir lo que quiero comentarles ahora. El formato A0 es el formato más grande, o por lo menos el de los más grandes, ya que existe el 2A0, el 4A0, pero son formatos muy poco usados a nivel de ingeniería, por lo menos. O sea, es mucho papel, es muy grande, es difícil de manipular y esto, por supuesto, además es costoso. De esta forma vamos a iniciar entonces con lo que es el acero. Si nosotros entendemos esta figura que vemos en pantalla y dividimos un formato acero, o sea, todo el recuadro lo dividimos a la mitad, tendremos entonces un formato A1. Y el formato A1 lo dividimos también a la mitad, vamos a tener un formato A2. Si el A2 lo dividimos a la mitad, vamos a tener entonces un formato A3 y así sucesivamente hasta tener un formato, como dice la tabla al lado, un formato A10. Vamos a ver algunas aplicaciones de estos formatos. Nuestro proyecto arquitectónico está hecho en una hoja tamaño carta, un formato casi A4 o un formato A4. Y es porque es un formato, es un proyecto pequeño, simplemente un proyecto arquitectónico, una vivienda familiar. Y con eso es suficiente para nosotros mostrar lo que queremos hacer. Acá, para que ustedes también tengan la oportunidad de leer una vez que nosotros entreguemos este material en la plataforma, es un formato recomendado, el A0. Vamos a empezar con el formato A0 para planos que tienen mucha información. Generalmente son para implantaciones generales. Solamente se utiliza cuando ya que es sumamente costoso y adicionalmente debe ser aprobado por el líder de la sala técnica.
Es típico que en proyectos muy grandes se tenga un líder de sala técnica y es esta persona la que dice en qué formato se van a imprimir ciertos planos. Pero adicionalmente, el contrato que se tiene entre el cliente y la empresa que ejecuta la ingeniería también dice los diferentes tamaños de los planos. El formato A1, este formato es un formato, por supuesto, como vimos, más pequeño que el A0, es la mitad. Es recomendado para lo que son planos interdisciplinarios, cuando se tiene un proyecto, por ejemplo, un proyecto, una vivienda como la que tenemos dentro de nuestro curso. Si esa vivienda tiene sistemas de aire acondicionado, que típicamente lo hacen ingenieros de ventilación, ingenieros mecánicos o ingenieros en edificaciones, o HVAC engineers, como se le dice en otros países, este formato es típico para esas implantaciones. Se puede utilizar. Adicionalmente, algunos otros planos donde utiliza el A1 son planos de sectores, elevaciones, planos de planta, ubicación de instrumentos, entre otros. Vamos ahora con un formato un poco más pequeño, el formato A2. Este plano realmente, en mi caso como mecánico y en la parte de tuberías, muy poco lo utilizamos. Sin embargo, para la parte, digamos, electricidad, circuitos, diagramas y adicionalmente planos para revisar entre las diferentes disciplinas, también se utiliza el A2. El formato A3. Para mí, este es el formato más cómodo para utilizar, sobre todo cuando estamos en planta. Hay que tener una consideración también con el tamaño de los formatos y es la finalidad que tienen los planos. Cuando nosotros tenemos planos muy grandes, papel muy grande, y es información que nosotros necesitamos llevar con frecuencia a planta porque vamos a checar, qué sé yo, dimensiones, cotas, piezas, números de partes o cosas así, o a un depósito o tenemos que ir a un warehouse o donde sea, es incómodo ir con un papel muy grande. Es allí donde toma bastante fuerza el utilizar un formato A3. Este formato es cómodo de manipular, es pequeño, es lo que normalmente llamamos doble carta y es típico que lo utilicemos en planos isométricos, diagramas de lazo, conexionados, planos de detalle, inclusive en hojas de datos. Las hojas de datos también son los conocidos datasheet. Y adicionalmente, cuando no hay mucha extensión y cuando el dibujo no es muy comprometido, no tiene mucha información, podríamos utilizarlo como un plano interdisciplinario. El formato A4 es un formato, como les decía, como el de nuestro proyecto. Es un formato que tiene prácticamente muy similar al tamaño carta, por lo que no nos permite incluir muchísima información, pero sobre todo cuando tenemos detalles. Caso, por ejemplo, de los planos de instrumentación, cuando tenemos un detalle de conexionado, un detalle de amarre, de apriete o algo así, podríamos utilizar un formato A4. ¿Qué escalas se recomiendan en los planos? Son estas que tenemos acá, de 1 a 10, a 1 a 125. Dentro del proyecto hemos visto cómo crear y cómo personalizar escalas dentro del AutoCAD. Y la intención de la clase de hoy es precisamente eso, familiarizarnos con lo que estamos viendo dentro de los videos y adicionalmente lo que estamos mirando como recomendaciones. También es importante cuando veamos la clase o cuando estemos viendo las clases de lo que es el layout, que lo que se conoce como el maquillaje del plano, y me refiero al maquillaje del plano como esta colocación de textos, rótulos, acotados, flechas que vamos a ver allí, todo esto debe hacerse bajo ciertas mejores prácticas. Por ejemplo, para formatos A4, A3 y A2, los títulos deberían tener 3.5 milímetros y los textos en general deben tener unos 2 milímetros. Esto se refiere entonces a que siempre debemos maquillar nuestro plano en el layout y no trabajar en el modelo.
En el caso de los formatos A1 y A0, también se recomienda unos 2 y unos 3.5. Yo estoy tomando esta información de un plan de la calidad específico que tiene una empresa petrolera. Sin embargo, no quiere decir que sea la única forma de hacerlo y cada empresa tendrá su estándar. Otro indicador de calidad que debemos tener nosotros también son los colores de las líneas, el número del color como tal, no solamente con que diga rojo, sino que debemos entonces también revisar cuál tipo de rojo. Y recordemos entonces que para AutoCAD, por ejemplo, el 1 es el rojo, el 5 es el azul, el 3 es el verde. Y adicionalmente debemos configurar lo que es el espesor de impresión. A pesar de que nosotros veamos todas las líneas del mismo grosor dentro del AutoCAD, cuando configuramos impresión, debemos configurar que el rojo tenga un espesor de impresión de 0.60 para formatos A0, A1 y A2. Por ejemplo, cuando se tienen sistemas de tuberías, normalmente los sistemas de tuberías eh, se dibujan en color rojo precisamente para resaltar lo que se tiene como primera vista. También las capas deben tener nombres específicos. Este plan de la calidad dice, por ejemplo, que el color del formato lo llaman deform, de cota, así llaman la capa a la cual se hacen las cotas, y esto tiene una razón. Si nosotros tenemos 10 dibujantes dentro de una planta, o mejor dicho, dentro de una oficina, y cada dibujante empieza a ponerle a cada capa el nombre que le parece, pues vamos a tener un real desastre. Entonces, basado en esto, lo que se hace es un plan de calidad donde se le indica a cada persona que ingresa al proyecto cómo se llaman las capas que típicamente se manejan en proyectos. Por ejemplo, para lo que son procesos, entonces las capas que se van a dibujar en la disciplina de procesos será P de procesos, equipos, si es un equipo, y nueve, si son equipos nuevos. Y los equipos deben dibujarse en color verde. Si es un equipo existente, los equipos existentes deben dibujarse en color gris. Y adicionalmente repetimos cuáles son los colores que están asociados al AutoCAD. Para el AutoCAD el verde es el número 3 y el gris es el número 8. Así sucesivamente con las líneas existentes, principales, secundarias, los aislamientos, los instrumentos, entre otros. Acá tenemos un segundo ejemplo de cómo podríamos nombrar las capas según nuestro plan de calidad. Por ejemplo, para la disciplina mecánica, mecánica también por poseer equipos, también equipos nuevos, equipos existentes, hablamos de un verde y un gris. Ahora, fíjense este detalle. Cuando nosotros vemos un plano, normalmente los equipos que son existentes se ven muy tenue en el dibujo y los equipos que son nuevos se ven mucho más resaltados. Es decir, por eso es que acá tenemos un verde como resaltante y un gris como en un plano secundario. Si vuelvo atrás, veamos entonces también que el gris tiene un espesor de impresión de 0.05 y el verde tiene un espesor de 0.40. Crear el espesor de línea o crear la sensación de que algo es tenue o algo es más resaltado en el dibujo, no es más que darle a cada color la configuración de impresión de más milímetros o menos milímetros. Para AutoCAD no existe distinción de espesor de líneas por color. Al igual que lo podríamos hacer en PowerPoint, todas las líneas son exactamente iguales hasta que nosotros le damos un grosor. Les decía que es importante cuando vamos a generar capas y tenemos muchas personas trabajando en un solo proyecto, que las capas tengan un nombre estandarizado. O sea, si por ejemplo van a haber equipos nuevos, si tenemos 10 personas, cada persona le podría poner equipos nuevos, nuevos equipos, equipos N, NX
o sea, miles de combinaciones. Sin embargo, lo que debe hacer una empresa con un buen sistema de gestión de la calidad es estandarizar cómo se van a llamar las de cada proyecto. Es por eso que salen manuales como este que estoy mostrando acá, donde estandarizan que si, por ejemplo, es un equipo nuevo y es de mecánica, le ponen MX9. Y adicionalmente establecen que el verde, que debe ser de color verde, y además los equipos existentes deben ser de color gris. Les comentaba que el verde y el gris se hace adrede para que exista un contraste. Ahora bien, si vuelvo atrás, donde quedamos hace un ratito, les decía que para AutoCAD no existe diferencia entre los colores. Más bien, nosotros le damos espesores de impresión para que se note una diferencia. Diferencia en el caso de PowerPoint, por ejemplo, PowerPoint, tú puedes dibujar líneas de diferentes colores, todas van a ser del mismo grosor, pero de manera manual hay que cambiarle el grosor a cada una. En AutoCAD simplemente de manera automática se configura para que, por ejemplo, todas las líneas verdes tengan 0,40, como es el caso de esta tabla, o todas las líneas rojas tengan 0,60. El resultado final no es más que darle a AutoCAD, que darle al plano diferentes contrastes. Bien, ya para terminar, y luego del lado de las líneas, vamos a ver cómo podemos entonces tener acá lo que son los acotamientos. También vimos, o vamos a ver en este último capítulo, que los acotados se pueden curar y se pueden crear estimados de, o estilos personalizados de cotas. Y entonces una empresa con un buen sistema de calidad, como les estoy mostrando acá, le dice a un dibujante de qué color son las cotas, cuál es el tipo de línea y cuál es el grosor. Además le dice cuánto es la extensión desde el dibujo hasta la parte superior o hasta la línea de cota, en este caso 2 milímetros, y les dice dónde se debe acotar. Adicionalmente, especifica, inclusive podemos ver acá que inclusive especifica el tamaño de las flechas de 2.5 y también se debe configurar todo lo que es el estilo de texto. En este caso, indica Romance, el color de texto debe ser cian, la altura de texto debe ser de 2, la separación de línea de cota, es decir, desde la cota hasta donde tenemos el número debe haber 1 milímetro y debe estar alineado con la línea de acotamiento. Veamos entonces que todo lo que estamos aplicando en este último capítulo de configuraciones personalizadas son requeridas, ya que esto va a permitir que nuestro dibujo cumpla con el sistema y el plan de la calidad. Hasta acá nuestra presentación, realmente quedó a la orden y no solamente por esta vía, sino siempre lo hacemos a través también de nuestros otros puntos de contacto, como lo son el WhatsApp y el correo, para conversar de temas relacionados a los que hemos visto el día de hoy. Entonces, realmente un gusto, como siempre, para mí, estar con todos ustedes y poder compartir un poco de la experiencia que uno va adquiriendo con el tiempo y con el día a día dentro de este mundo de proyectos y la industria en general. Así que muchísimas gracias y buenas noches para todos.